palabra hemostasis proviene de dos palabras. Como siempre, el griego tiene las palabras juntas para aima, que es la primera parte, hemo, aima, va a significar sangre. Y estasis, detención, o sea, hemostasis va a ser como la detención de sangre. Más que nada, la palabra hemostasis se va a referir a la detención del sangrado, de cualquier tipo de hemorragia. La hemostasis va a ser cualquier maniobra que se realiza para evitar, detener, parar o cohibir una hemorragia. Nosotros sabemos que el lugar correcto donde debe estar la sangre, tanto arterial como venosa, es dentro de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, si por algún motivo la sangre se sale de los vasos sanguíneos, se va a producir una hemorragia. Puede ser interna, puede ser externa, puede ser dentro de los órganos, o sea, hacia cavidades, digamos. Pero todo aquel momento en que la sangre se salga de los vasos sanguíneos ocurra una extravasación, así se llama, porque se está saliendo de los vasos sanguíneos, va a ocurrir una hemorragia. Y por lo tanto, al tener esta hemorragia, nosotros como médicos vamos a tener que realizar la hemostasis, o sea, detener el sangrado. Las hemorragias pueden poner en peligro la vida del paciente, por lo que la hemostasia tiene que ser ejecutada en forma efectiva por el cirujano. No solo efectiva, sino de una manera rápida. Mientras menos cantidad de sangre pierde el paciente, mejor. ¿Ok? Durante el quirófano, o sea, durante el tiempo de quirófano, durante el tiempo de la cirugía, ¿cuáles son los objetivos de la hemostasis? Los principales objetivos de la hemostasis son evitar la pérdida de sangre. Obviamente a cualquier médico cirujano le va a convenir que su paciente pierda menos sangre, lo menos posible, ¿no es cierto? Entonces, uno de los objetivos de la hemostasis es evitar la pérdida de sangre. Otro objetivo es mantener el campo operatorio lo más blanco y limpio y visible para poder reconocer los elementos anatómicos sin dificultad y evitar la lesión de los mismos. ¿A qué se refiere esto? Ustedes aquí están viendo una herida abierta, cortante, ¿bien? Donde tenemos gran cantidad de vasos sanguíneos abiertos, o sea, hemorragia. Aquí está el cirujano con sus dos separadores. Y como ustedes verán en este campo quirúrgico, no puedes distinguir dónde comienza el músculo, dónde termina el otro músculo, dónde está la piel, que si está sangrando la piel o el músculo, capaz está sangrando el hueso. No sabes. ¿Por qué? Porque es un charco de sangre. Entonces, esa no es una buena hemostasis. ¿Por qué? Porque toda la sangre está cubriendo el campo operatorio y por lo tanto ahí uno no va a poder realizar la cirugía de buena manera. ¿Por qué? Porque no tiene buena visibilidad de las estructuras. Entonces ahí es donde se debe realizar la hemostasis. Este tubito que están viendo acá es el tubo del aspirador. ¿No es cierto? La anterior vez habíamos hablado de que tiene punta de metal y también tiene punta plástica. Con ese aspirador aspiran primeramente toda la sangre que puedan y paralelo a eso, con el electrobisturí van como que quemando las áreas donde supuestamente estaría saliendo más sangre. Y acá podemos ver la misma herida, o sea, el mismo corte, pero sin nada de sangrado. Ha realizado puntos de sutura para evitar el sangrado. También han realizado como les dije, con el electrobisturí hacen como quemaduras que se le llaman la coagulación y de esa manera
ha evitado todo el sangrado en el área quirúrgica. Y por lo tanto se pueden visibilizar, aquí hay un músculo, aquí hay otro músculo, la piel, tejido celular subcutáneo, si hay alguna fractura, y este de aquí abajo, el más brillante, es el hueso. Entonces uno puede apreciar todas esas estructuras sin dificultad y por lo tanto ir suturando y cerrando todo como corresponde. Y entonces se darán cuenta, ese es uno de los objetivos muy claros de la hemostasis, mantener un campo operatorio lo más visible y cómodo para que el cirujano pueda trabajar. Porque si en el momento, digamos, que está así, el cirujano como que ve, como que no ve, está haciendo sus disecciones y peor, en vez de, de mejorar, digamos, la situación del paciente, puede cortar un nervio, puede diseccionar una arteria, y obviamente esto va a llevar a complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy, muy necesario mantener un campo operatorio blanco, limpio y visible. Además, también, si digamos, el paciente ha sufrido una lesión de una arteria, de un nervio, y luego el cirujano tiene que cerrar, el cirujano tiene la obligación de hacer una cauterización precisa de esa arteria. ¿Para qué? Para que en el momento que él cierre toda la herida, esta parte que tenía una arteria sangrando no vuelva a sangrar. ¿Por qué? Porque si el cirujano ya lo ha cerrado todo, hasta la piel, ha hecho la sutura, lo ha cerrado todo por completo, y después de una hora más o menos su ligadura o la parte donde la realiza hemostasis no resiste y comienza a sangrar adentro, se va a conformar toda una colección de sangre entre los músculos. Y a eso le vamos a llamar hematoma. Estos hematomas, que son colecciones de sangre dentro del cuerpo, o sea, sangrados, pero dentro del cuerpo, estos hematomas pueden complicarse en abscesos. ¿Por qué? Porque los hematomas van a estar compuestos de sangre. Y la sangre tiene glóbulos blancos, tiene plaquetas, tiene glóbulos rojos, tiene muchos nutrientes a los cuales las bacterias pueden acceder. Si alguna bacteria se ha quedado ahí dentro, con todos esos nutrientes, tranquilamente se va a poder multiplicar y de esa manera formar infecciones, abscesos, seromas, y todo esto obviamente va a dificultar la cicatrización de los tejidos. Bien, nunca debemos permitir que nuestros pacientes lleguen a formar hematomas, ni en la piel, ni en los músculos, ni en los órganos, en nada. Bien, entonces, para todo eso, vamos a aprender qué medidas de hemostasis tenemos, cuáles son las opciones. Bueno, antes de ver cuáles son las opciones de hacer hemostasis, tendríamos que diferenciar cuáles son los tipos de hemorragia. Existen varias clasificaciones para evaluar los tipos de hemorragia. Primeramente tendríamos que ver si la sangre que tenemos, que está empañando nuestro campo quirúrgico, es arterial, es venosa, es capilar o finalmente es mixta. ¿Cómo podemos saber? Obviamente, si vemos que es una arteria, ya está, digamos, pero a veces no tenemos esa opción de ver realmente de dónde está saliendo la sangre. Entonces, según algunas características, vamos a reconocer. Por ejemplo, la sangre que es arterial va a verse, va a tener un aspecto siempre más clarita, más rojo vivo que la sangre venosa. Siempre. La sangre arterial va a tener un color más rojo vivo que la sangre venosa. Esto es por la cantidad de hemoglobina con oxígeno que tenga. Mientras menor sea la oxigenación de la sangre arterial, va a ser más oscura. Entonces, de una persona que no tiene ningún problema de respiración y que tiene una buena cantidad de oxígeno en la sangre, la sangre arterial se va a ver así, rojita, bien clarita. Luego, si hablamos de la sangre venosa,
Otra característica de la sangre arterial, que la sangre arterial va a salir sincrónicamente con el pulso. O sea, de donde esté, digamos, tenemos ahí todo el charco de sangre, ¿no es cierto? Pero va a salir así, vamos a ver, así como chisguetazos de sangre. Eso únicamente lo puede hacer una arteria, no una vena. Así sea una arteria ínfima, re delgadita, si hemos diseccionado una arteria o si el paciente tiene diseccionada una arteria, sí o sí vamos a ver así como disparos de sangre, ¿ok? Esa es una característica muy importante de la sangre arterial. Y mucho más si realizamos una punción en una arteria grande, como puede ser una arteria relativamente más grande como la arteria radial, la arteria femoral. Para hacer los procedimientos de cateterización del corazón, a veces tenemos que pinchar una arteria, la arteria femoral. Entonces, imagínense la presión que tiene la arteria femoral. Si nosotros no cubrimos, puede llegar tranquilamente hasta el techo, la sangre de la arteria femoral. Entonces, después de hacer la punción, siempre tenemos que hacer mucha presión. ¿Para qué? Para que no se formen hematomas y no sangre. Entonces, siempre que hay un sangrado de tipo arterial, va a ir sincrónicamente con el pulso, como disparos de sangre. En el caso de que sea un tipo de hemorragia venoso, la sangre va a salir de manera muy lenta y es mucho más oscura. Lo mismo, mientras menos cantidad de oxígeno tenga la sangre venosa, se va a ver más oscura. En algunos pacientes que tienen hipoxia severa, hasta se ve casi negra la sangre venosa. ¿Ok? Entonces el color de la sangre va a depender de la oxigenación que ésta tenga, ya sea que sea arterial o venosa. Luego tenemos al sangrado capilar. Los capilares son la unión entre una arteria y una vena. Entonces, cada vez que tenemos un sangrado de tipo capilar, va a tener un fluido en napa. ¿A qué se refiere un fluido en napa? Que vamos a tener ahí a nuestro campo quirúrgico y no vamos a ver exactamente de dónde está saliendo la sangre. No hay una arteria grande, no hay una vena grande. Directamente es como cuando agarramos, digamos, la esponja para lavar los platos, así esa esponja y la metemos al agua, es como que el agua se va introduciendo en cada porito, ¿no ve? Así mismo es el sangrado en napa, que la sangre se va a ir viendo de cada, o sea, como que está emergiendo del músculo. Ya no va a haber ninguna arteria ni vena en particular que esté produciendo la hemorragia. Va a ser como un sangrado, así como el mar, digamos, cuando atraviesa la arena, así la va mojando de a poco, igualito. No se reconoce el vaso, ¿por qué? Porque los capilares son demasiado pequeños, además de delgados. Una erosión superficial, una característica muy importante del sangrado hepático. Digamos, estamos haciendo una colecistectomía y hemos diseccionado una porción del hígado sin querer. ¿Por qué? Porque al hacer la colecistectomía ahí tenemos al hígado. Y siempre la vesícula está muy al ladito del hígado, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos sacando la vesícula con el bisturí, se puede haber por error, digamos, un corte del hígado. Entonces, el hígado tiene esa característica de tener ese sangrado, un sangrado en napa. Y lo peor del sangrado en napa es como tú no ves ninguna arteria, ninguna vena que sea el origen del sangrado, no puedes suturarla ni quemarla. Y peor en el hígado, ¿por qué? Porque no puedes suturar el hígado porque el hígado es una estructura muy, muy, muy lábil, muy débil. Ya si tú le pones un hilo al hígado, este se va a deshacer. Para conocer más o menos cómo es la densidad y la resistencia de los órganos, lo que yo siempre hacía era agarrar qué sé yo, el hígado de pollo y tratar de ver qué tan frágil es, digamos.
Lo mismo con el vaso, lo mismo con los pulmones, lo mismo con el corazón, para más o menos tratar de saber si son estructuras muy duras o muy suavitas. Entonces ustedes sabrán que el hígado es una estructura que es muy, muy delicada. Entonces, si ha sufrido un corte, es imposible hacer una sutura al hígado como para detener la hemorragia. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado. Y peor cuando este trauma hepático ocurre por accidentes de tránsito, donde el hígado no ha sufrido un corte, pero ha tenido un golpe tan fuerte que ha dañado todos sus capilares y que están produciendo un sangrado innato. Cuando tenemos esto en los pacientes que tienen traumatismos severos, abrimos el abdomen, vemos el hígado y el hígado sangra. Comienza a producir hematomas. Y lo peor es que uno no puede hacerle suturas, como digo, no puede suturar el hígado. Entonces, como que te quedas con las manos atadas. Y así tranquilamente el paciente puede fallecer, perder toda su sangre por ahí y morir. Es muy complicado los sangrados por trauma hepático. Luego tenemos el sangrado mixto. Es cuando se produce una mezcla de los anteriores, entre arterial y venoso, entre venoso y capilar, entre capilar y arterial, una mezcla de los tipos de sangre. Se mezclan en un charco de sangre y tenemos una hemorragia de origen mixto. De entre todos estos sangrados, uno de los que más rápido va a llevar a la muerte a nuestro paciente son los sangrados arteriales. ¿Por qué? Por la presión, o sea, como hay tanta presión en las arterias, va a salir como chisguete, como un disparo la sangre y por lo tanto va a perder sangre mucho más rápido. Si digamos tenemos una hemorragia de arteria de origen arterial, si es una arteria como la femoral, en menos de media hora nuestro paciente ya habrá perdido más de 3 litros, 4 litros de sangre. Entonces, así se muere, en menos de media hora, si le dejamos con su sangrado. En cambio, si es un sangrado venoso, bueno, puede aguantar mucho más. ¿Por qué? Porque en las venas ustedes saben que no hay tanta presión como en las arterias. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Bien, obviamente que no tengan ningún tipo de sangrado, pero los arteriales van a ser los que van a llevar a la muerte de manera mucho más rápida a nuestro paciente. Ahora tenemos otra clasificación de las hemorragias, que serían hemorragias externas y hemorragias internas. Externas van a ser aquellas cuando la hemorragia es evidente a simple vista. No necesitamos abrir al paciente, no necesitamos abrir el abdomen, no necesitamos abrir el tórax, no necesitamos abrir los órganos para ver si hay sangrado. Las hemorragias externas son aquellas que uno puede verlas a simple vista, como por ejemplo en amputaciones, epistaxis, heridas traumáticas, cortes, toda aquella hemorragia que tenga comunicación con el exterior va a ser una hemorragia externa. Y también tenemos la otra clasificación que son las hemorragias internas. Las hemorragias internas se pueden producir dentro de una cavidad, como por ejemplo la cavidad torácica, el retroperitoneo, o peor aún, dentro de los órganos. Por ejemplo, en esta imagen de acá, tenemos una endoscopía. La endoscopía, ustedes saben, es un procedimiento en el cual introducimos un catéter, un tubo que tiene una cámara en la punta. Entonces, por medio de esa cámara podemos ver qué ocurre dentro de la boca primeramente, luego dentro del esófago, dentro del estómago, de los intestinos. Entonces, si por ejemplo nuestro paciente tiene antecedentes de cirrosis, va a tener hipertensión portal y por lo tanto si va a tener hipertensión portal va a poder desarrollar lo que son las varices esofágicas. Son como alteraciones de las venas en el esófago, ¿no es cierto? Si ese nuestro paciente sigue bebiendo y además es hipertenso y todo, esas varices, esas venas dañadas dentro del esófago pueden reventar.
y por lo tanto producir un sangrado venoso interno, ¿no es cierto? Y vamos a ver así literal, sangre en el esófago. Como son venas, en este caso, de las varices esofágicas, entonces va a ser una sangre oscura, color vino, que va a fluir, pero no es sincrónico con el pulso. Y finalmente vamos a poder encontrar el lugarcito donde está lesionada la varice y la vamos a poder hacer un tratamiento. Generalmente hacen como quemar con argón en el tubo digestivo. Hay muchas técnicas, pero bueno, eso sería, digamos, un ejemplo de hemorragia interna. Otro ejemplo de hemorragia interna es igual la hemorragia del estómago, del intestino, o finalmente los tipos de hemorragia interna también se llama cuando un paciente, digamos, les comento un caso que tenía el anteaño pasado, un paciente que ha tenido un traumatismo cardíaco. Traumatismo cardíaco no es algo tan común, porque cuando ocurre un accidente de tránsito, lo más común es que si no ha habido fracturas expuestas, las hemorragias internas vengan del hígado, del vaso, o contusiones pulmonares, o finalmente cerebrales. Eso es lo más común. Pero como este era el conductor, estaba enfrente de su gran volante de su camión, que era muy enorme, y el volante ha fracturado el esternón en el accidente, ¿no? Y esta fractura de esternón ha hecho que exista una perforación de la aurícula izquierda. Y no solo una perforación de la aurícula izquierda, sino una laceración, un desgarro de la arteria aorta. Entonces, ¿cómo uno se puede dar cuenta? Obviamente la perforación de la aurícula izquierda era muy pequeñita. Por lo tanto, el paciente seguía consciente, seguía, o sea, no se ha muerto ese ratito, sino que ha ocurrido una pequeña fuga por la aurícula izquierda, pero era muy pequeña como para darnos cuenta en ese mismo momento, digamos, pero estaba perforada. Entonces, para una hemorragia externa es mucho más fácil diagnosticarla. ¿Por qué? Porque le ves al paciente y ya te das cuenta por dónde está sangrando. Pero cuando existen hemorragias internas es mucho más complejo el diagnóstico y peor si es una perforación de la aurícula o un desgarre así solamente como una pequeña heridita a la aorta. Es mucho más difícil de diagnosticar. Para diagnosticar las hemorragias internas, ¿qué es lo que debemos hacer? Obviamente que el paciente haya sufrido algún trauma, algún golpe, un disparo, y ahí sospechamos de hemorragias internas. El diagnóstico de la hemorragia interna se hace por clínica. Constante control de la presión arterial. Estos pacientes que tienen perforaciones de la aorta, perforaciones de la aurícula izquierda, ruptura de hígado, digamos, la presión arterial, que la vamos a controlar desde el momento en que ingresa al centro, va a ir descendiendo. Cada vez va a tener menos presión arterial. ¿Por qué? Porque va a tener cada vez menos sangre dentro de sus arterias, ¿no es cierto? Entonces, el pulso, al tener menos sangre, se va a acelerar. El corazón va a decir, bueno, ya que no hay sangre, voy a tener que latir un poco más rápido para tratar de llevar a los órganos importantes. Y además, como ha disminuido la cantidad de sangre, el riñón va a decir, bueno, ahorita no es importante hacer grandes cantidades de orina. Lo más importante es mantener la poca cantidad de sangre que tenemos por más tiempo. Entonces, disminución de la diuresis. Estos son algunos de los signos que podemos encontrar en pacientes que tienen hemorragias internas. Por medio de estos signos podemos diagnosticar. En el caso que les comentaba, la presión arterial, el pulso, la diuresis, sobre todo la presión arterial cayó, la frecuencia cardíaca se ha elevado y ha disminuido la diuresis y después de 1 hora o 2 horas el paciente sí perdió el conocimiento.
Entonces directamente hicimos una ecografía cardíaca por una Doppler, por la cual sí se veía la perforación de la aurícula izquierda. Entonces eso tiene indicación inmediata de cirugía corazón abierto para reparar. La aurícula sí se puede suturar. Es medio complicado, pero bueno, sí se puede hacer. Entonces, lo que se ha hecho es entrar al paciente a quirófano, suturar, y ahí, después de que hemos suturado, porque por medio de la ecocardiografía y la primera tomografía no se veía el desgarro de la aorta. Entonces hemos sacado al paciente a unidad coronaria y durante unidad coronaria seguía teniendo taquicardia, seguía teniendo disminución de la presión, seguía con disminución de la diuresis. Entonces hemos dicho, tiene que haber algún otro sitio de hemorragia. Entonces, nuevamente le hicimos otra tomografía, es más, hicimos una resonancia magnética y ahí ha sido donde se veía el desgarro de la aorta. Obviamente, es la arteria aorta, tiene una presión enorme, pero como era muy poquita la cantidad de sangre que perdía, porque apenas era un desgarro, no era una ruptura de la aorta, por eso es que no lo podíamos diagnosticar de manera fácil. Pero es así que se diagnostica, solamente con control de signos vitales. Obviamente hay hemorragias internas que son mucho más fáciles de diagnosticar, como por ejemplo esa ruptura de varices esofágicas. En el momento en que ocurra, nuestro paciente va a comenzar a vomitar sangre. Entonces eso nos va a decir, hay un sangrado del tubo digestivo. Y justamente hacemos la endoscopía para ver de dónde sale. Entonces eso es como que más fácil, ¿no? Pero en el caso de que ocurra en otros órganos, necesitamos hacer así estudios mucho más exhaustivos, controlando la presión arterial, el pulso y la cantidad de orina. Y como dice ahí, realizar estudios complementarios como ecografías, tomografías, punciones peritoneales o hasta resonancia magnética, dependiendo si no encontramos el sitio de sangrado. Tipos de hemorragia. Para hablar de tipos de hemorragia, vamos a tener la hemorragia que es inmediata y la hemorragia que le podemos llamar mediata, que se llamaría inmediata, que va a ser en el mismo momento de ser seccionado o lesionado el vaso sanguíneo. Y el otro tipo de hemorragia, que es la mediata, que ocurre a las horas o días después de que se ha realizado la cirugía. Obviamente esto va a ser parte de las complicaciones tardías que puede experimentar el paciente. Que, digamos, cuando estábamos realizando la cirugía, todo estaba bien, no pasa nada, pero justo ese punto se ha soltado, qué sé yo. Entonces, el sangrado mediato va a ser el cual ocurre a las horas o días después de la cirugía. Esta, a su vez, puede ser recurrencial, donde los vasos no fueron ligados, están sangrando, o secundaria, cuando existe un desprendimiento de la ligadura del vaso. Por ejemplo, yo he hecho una ligadura a nivel de una arteria y esto se ha soltado y por lo tanto comienza a sangrar. En el caso que tengamos que hacer un torniquete se va a realizar. Torniquete es una palabra que significa que vamos a hacer como que una alteración del flujo de la sangre, ¿ya? Vamos a tratar de cortar el flujo de la sangre. ¿En qué casos se realiza este procedimiento? En casos que veamos que la extremidad, ya sea superior o inferior, corra riesgo de perderse. ¿Ya? Si hemos visto, qué sé yo, se ha quemado todo el brazo o se ha cortado, como podrán ver aquí, o ha tenido algún trauma, heridas, fracturas expuestas, cizallamiento, ruptura de todos los huesos por aplastamiento, por lo que sea. Y estamos viendo que el paciente está perdiendo mucha sangre por estas heridas en las extremidades. Entonces, en el caso que veamos que como que va a tener que perder el brazo, entonces en ese momento es que debemos realizar un torniquete. El torniquete va a ser que, como les decía, vamos a cerrar la circulación tanto arterial como venosa de esa extremidad. ¿Para qué? Para que no perdamos sangre y tampoco esto infecte al resto del cuerpo.
Entonces, en ese caso vamos a agarrar una estructura que no tiene que ser elástica y tampoco tiene que ser muy delgada. ¿Por qué? Porque si es elástica no vamos a poder hacer un buen torniquete. Tiene que ser una tela, una gasa o algo que no sea elástico. Y no puede ser un hilo. ¿Por qué? Porque el hilo, igual, todas las estructuras muy delgadas lo que van a hacer es cortar la extremidad de nuestro paciente. Y ese no es el objetivo. El objetivo del torniquete únicamente es cortar la circulación, ¿ya? Interrumpir la circulación de sangre por cualquier motivo que haya ocurrido en la extremidad. Entonces agarramos generalmente una gasa no elástica, que es gruesa, y con eso realizamos como que amarramos alrededor de la extremidad y le hacemos un nudo, percibiendo de que deje de ocurrir sangrado en esa extremidad. Entonces a eso le llamamos torniquete. Siempre que realice un torniquete, lo que deben hacer es anotar en la extremidad la hora y la fecha de la realización del torniquete. Por ejemplo, en el caso que yo tenga este paciente, qué sé yo, por la calle, justo me he topado con un super accidente y veo eso, entonces tengo que realizar el torniquete. ¿Por qué? Porque si no el paciente va a morir, porque si ocurre un sangrado de esta arteria, en realidad en este caso, tanto de la arteria cubital como de la arteria radial. En ese caso, el paciente puede fallecer en cuestión de 1 hora más o menos. Entonces, para que no ocurra esto, y hasta que llegue al hospital y le puedan hacer y resolver todo el problema, lo que tendría que hacer es hacerle el torniquete y poner la hora, digamos 7:39, y la fecha, 31 de agosto del 2021, hora y fecha. Bien, y si se puede, ¿quién lo hizo? Doctora Copa. Así donde llegue este paciente, capaz yo misma no pueda verlo, ¿no? Entonces el que lo va a atender y lo va a tratar, con esto va a tener una idea hace cuánto es que se le ha puesto el torniquete al paciente, para saber qué esperar más o menos, cuánto tiempo de isquemia ha sufrido esta mano. Bien, entonces para eso nos va a servir el torniquete, para hacer el traslado y podamos mantener la vida del paciente. Obviamente, muchas veces con el torniquete lo que se hace es perder toda la circulación de la extremidad que queda distal. Pero en algunos casos sí se puede rescatar. Solamente nos va a ayudar como que a impedir que la hemorragia continúe hasta que el paciente pueda llegar a un centro donde pueda ser atendido. La isquemia, ustedes se darán cuenta que todo este tejido que ya no está conectado al cuerpo va a sufrir isquemia. ¿Por qué? Porque la circulación arterial ya no le va a poder llevar oxígeno y por lo tanto esta isquemia va a producir ácido láctico. Y con el pasar del tiempo esto va a producir acidosis metabólica. Si la acidosis metabólica continúa, o sea, este brazo continúa unido al cuerpo, esta acidosis metabólica va a viajar hacia el resto del cuerpo y me va a producir acidosis metabólica de todo el cuerpo y ahí mi paciente puede fallecer. Entonces yo tampoco puedo permitir eso y es por eso que le voy a hacer un torniquete. En el caso de este tipo de lesión que ustedes están viendo, yo hace un tiempo creía que no tenía más solución. Bien. Pero allá en el lugar donde hice mi residencia, era un hospital de trauma también. Entonces, por lo tanto, llegaban este tipo de pacientes. Ahí también habían residentes de traumatología y se hacía la especialidad de traumatología. Se hace. Entonces, nos han llegado varios casos así. En ese hospital tuve la dicha de conocer a algunos cirujanos traumatólogos especialistas en mano y reconstrucción de mano, así de lo que están viendo, y de brazos así. Es más, nos traían brazos, aparte el brazo, nos traían aparte, si digamos había tenido una disección completa y esto estaba totalmente fuera del cuerpo, entonces nos lo traían en cubos de hielo, así literal, como en las películas. Y se les hacía la reconstrucción.
Obviamente, para realizar esta reconstrucción se necesitaba un cirujano cardiovascular, un traumatólogo subespecializado en mano y trauma exclusivamente, un neurólogo y así muchos especialistas. A nosotros los residentes en cardiología nos llevaban más que nada para el postoperatorio, para controlar con Doppler el flujo arterial, tanto de la arteria cubital como de la arteria radial y de sus respectivas venas. ¿Para qué? Para que en el postoperatorio viéramos que la circulación había sido restituida de manera normal. Obviamente, algunas de estas cirugías tenían éxito y otras no. En el caso de que la cirugía haya tenido éxito, el paciente lograba tener otra vez su brazo y, como ustedes sabrán, que arterias y venas sí se puede suturar y capaz se podría intentar una unión, así como están viendo en esta imagen. Pero la parte nerviosa, eso sí no ha sido del todo recuperada. Bien, pero con que tenga una circulación arterial y venosa ya nos sirve para que el paciente no pierda la mano, ¿no es cierto? Y este tipo de accidentes ocurría muy frecuentemente en trabajadores de empresas grandes, con maquinarias grandes. Entonces, por lo tanto, estos trabajadores tenían 22 años, 25 años, y para una persona tan joven, el hecho de que tú le mantengas su mano a pesar de que no sea funcional es muy, muy importante. Entonces, por eso es que ahí en el hospital donde estaba era un hospital de referencia para este tipo de traumas. Entonces, yo he podido ver, digamos, que sí era real y posible que le devuelvas la mano o el pie o el antebrazo a un paciente de este tipo, así teniendo totalmente una disección. Pero como les digo, no es que recupera al 100% la funcionalidad de la mano, pero al menos tienes una buena circulación. Al cabo de unos meses ya podría sentir el paciente, capaz no es que pueda agarrar y comer solo con ese brazo, pero al menos puede sentir y lo tiene todavía su brazo. Bien, hoy en día existen tantas técnicas para reconstruir extremidades que he quedado muy, muy impresionada. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la hemostasia local. El objetivo de la hemostasia local es prevenir el sangrado de los vasos sanguíneos cortados o lesionados. Esto se logra interrumpiendo el flujo sanguíneo o cerrando el defecto del vaso seccionado. En el caso que, digamos, tenemos nuestro campo operatorio y ha sido seccionada una arteria. Qué sé yo, estamos operando la vesícula y tenemos a la arteria cística que se une a la vesícula y le hemos hecho sin querer, o sea, no en el momento exacto, una disección. Entonces, obviamente vamos a tener bastante sangrado, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es con mis manos, con el pulgar y con el dedo medio, sujetar la arteria cística para impedir el sangrado. Esto es lo primero, digamos, que se debe hacer. La hemostasia local, la detención del sangrado en el lugar mismo donde está ocurriendo. Para realizar esto existen distintas técnicas, como las técnicas mecánicas, térmicas y químicas, para detener la hemorragia. En la primera medida que tenemos para detener la hemorragia va a ser la compresión digital. ¿A qué se refiere la compresión digital? Como les decía, directamente con mis manos, obviamente con guantes, voy a detener la hemorragia. Si tengo ubicado el sitio donde está ocurriendo el sangrado, ya sea arterial o venoso, lo que voy a aplicar va a ser presión con mis dedos. A eso se refiere la compresión digital. Es el medio más activo para cerrar un punto de hemorragia o evitar que penetre sangre al área. ¿Cómo se hace? Comprimiendo una arteria proximal a la hemorragia. Esto va a reducir la cantidad de sangre que vamos a perder. En el caso de esta herida, tendríamos que buscar una arteria que esté más cerca del corazón.
siempre, más proximal hacia el corazón. Entonces, la arteria más grande que tenemos, que está proximal al corazón, sería la arteria braquial, en este caso. Y por aquí va a discurrir la arteria braquial, que luego se va a dividir en arteria radial y arteria cubital. ¿No es cierto? Entonces, en el caso de esta hemorragia, que parece por una herida de bala, que está con hemorragia muy profusa, si yo comprimo la arteria braquial, obviamente para eso tengo que saber dónde está la arteria braquial, ¿no? La tengo que sentir y después comprimir, hacer una presión lo más fuerte que pueda con mis dos brazos, si es necesario, a este nivel. Entonces voy a disminuir, no lo voy a poder cerrar, pero al menos voy a disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, por lo tanto, va a ocurrir menos pérdida de sangre. Y esto se lo va a realizar hasta llevarlo a un quirófano y poder solucionar el problema. Seguimos con procedimientos mecánicos. La primera es la compresión digital. Incluso las pinzas vasculares atraumáticas que habíamos visto hace unas clases pasadas pueden dañar la íntima del vaso sanguíneo. A pesar de que las pinzas no tengan dientes, no tengan espacios filosos, lo mismo pueden dañar la íntima del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque la íntima es un tejido muy, muy, muy delicado. También es eficaz la presión sobre el sitio de la hemorragia. En el caso que no tengamos acceso a una arteria más proximal, lo que podemos hacer es presionar, ejercer presión sobre el sitio de la hemorragia misma. ¿Okay? Como en el caso del desgarro de una vena cava inferior, por ejemplo. Entonces, si nosotros comprimimos a la vena misma, entonces va a ser como que va a disminuir un poquito la cantidad de sangrado. Nuestros dedos tienen la ventaja de ser el hemostático vascular menos traumático. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, digamos, ahí tenemos una arteria que está sangrando y aplicamos nuestro dedito, porque está sangrando, entonces aplicamos nuestro dedito, no le va a producir lesión al endotelio, a las capas de la arteria, pero sí podemos disminuir la cantidad de sangrado. Entonces, lo primero que debemos intentar al ver una hemorragia es hacer compresión digital. ¿Ok? Es lo primero, ya sea que estemos en una cirugía o tengamos un paciente en la calle que está teniendo sangrado, lo primero para evitar y disminuir la cantidad de sangrado es la compresión digital. Lo primero. En el caso que tengamos gasas, estemos en un hospital, igual se debe hacer compresión digital, pero acompañado de una gasa. Bien, agarramos una gasa y se puede utilizar una gasa o capaz una compresa, lo que se tenga a disposición cuando la hemorragia es intensa. Se comprime por unos 3 a 8 minutos. Tendríamos que realizar una compresión continua para disminuir el sangrado. Algunas veces esto va a ser muy eficaz y va a ser capaz lo único que sea necesario, pero muchas veces no. En estos 3 a 8 minutos que estamos realizando la compresión digital, estamos esperando que ocurra espasmo vascular. Y además estamos esperando el tiempo de coagulación, que en ese momento que nosotros estamos apretando el lugar de la hemorragia, puedan venir plaquetas, activarse, su tromboxano A2, todo el sistema de coagulación se puede activar y de esa manera se forma un coágulo y deje de sangre. Luego también se puede realizar lo que es taponamiento o compresión, en el caso de que no funcione la compresión digital, no funciona la compresión con gas. Entonces seguimos como que al siguiente paso, taponamiento, compresión. La presión directa por medio de compresas constituye el mejor método para controlar una hemorragia difusa. Si no sabemos dónde es el sitio exacto del sangrado, como en el caso del sangrado hepático que hablábamos más antes, podemos realizar este taponamiento o compresión. Rara vez es necesario dejarlas en un sitio de hemorragia y retirarlas en un segundo tiempo, pero esto se puede hacer. En el caso que les decía que hemos tenido una hemorragia hepática, cualquiera sea el tipo, si haya sido una hemorragia traumática o una hemorragia por una disección, no importa cualquiera sea el sangrado hepático, podemos hacer un taponamiento con presión.
agarramos unas compresas, las compresas son telas, así como las de gasa, pero enormes, ya son grandes, 30 centímetros, 40 centímetros, así son las compresas, son prácticamente telas, obviamente estériles, pero grandes. Entonces, en el caso que tengamos un trauma hepático, podemos agarrar estas gasas, estas compresas y dejarlas encima del hígado. Y como eso no va a dejar de sangrar en el mismo momento, lo que hacemos es meter un montón de compresas y luego cerrar el abdomen, pero de una manera muy superficial, así, con unos cuantos puntitos. No logramos cerrar todo el abdomen. Entonces, y después lo podemos mantener al paciente internado con las compresas dentro por el lapso de 48 hasta 72 horas. A este procedimiento se le llama taponamiento hepático, que se lo utiliza. Yo la verdad en toda mi vida una sola vez he visto que se haga esto, un taponamiento hepático. Había bastante sangrado en napa, así como dicen, del hígado, y no podíamos suturar el hígado, entonces, y encima era un niño, un paciente en el que no teníamos como que otra opción. Entonces el doctor agarró un montón de estas compresas y le ha hecho un taponamiento hepático y ha hecho un cierre superficial del abdomen. Entonces yo decía, le han dejado gasas dentro del paciente. Pero esto ha hecho que se activen las plaquetas de esa zona que estaba sangrando el hígado y por lo tanto la hemorragia ha comenzado a ceder. Entonces, después no lo hemos dejado 48 y 72 horas. Al día siguiente, como eran solamente 2 puntitos que le había hecho al abdomen o 3, lo han cortado los puntitos, hemos ingresado otra vez a la cavidad abdominal y se había detenido la hemorragia que tenía el hígado. Con mucha delicadeza hemos retirado las compresas estas y ya no había el sangrado. Obviamente, durante este tiempo el paciente se tiene que quedar en terapia intensiva, con control estricto de la presión, frecuencia cardíaca, temperatura, todo lo signos. Pero de que se lo puede realizar, se lo puede realizar. Y en el caso del hígado es como que la única manera que tenemos en caso que tengamos un sangrado hepático. Y luego tenemos otro ejemplo que sería la hemorragia de un hueso cortado, que puede controlarse con taponamiento con cera. El mismo procedimiento, pero en vez de cuenta de usar estos campos estériles enormes, se utiliza cera, pero una cera especial que utilizan los traumatólogos. En caso de una hemorragia masiva en el hueso, utilizan cera, que es como un cemento, que actúa por presión y es relativamente inocuo. Obviamente tiene que ser estéril también, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es estéril, bueno, se van a comenzar a formar infecciones, bacterias se van a multiplicar en el área quirúrgica. Entonces, estos son los procedimientos que nos van a servir para tratar de impedir un poquito las hemorragias. Y después nos podemos ayudar a hacer la compresión digital o la compresión con gasa con algunas pinzas hemostáticas, que ya habíamos visto hace unas clases atrás, la pinza Kosher, la pinza Kelly, la pinza Halsted. La pinza Halsted era la pinza mosquito, la más delgadita y la más chiquitita, que supuestamente causa menos traumas sobre los órganos. Por ejemplo, aquí en la imagen lo que están viendo es una endarterectomía, en la cual esta porción de aquí es una parte de la arteria, ya que lo están sujetando con una pinza anatómica. Es de esas que tienen ranuritas, pero que no tiene dientes de ratón. O sea, no tiene las dos estructuras, esas que podrían lastimar el vaso. Por eso se llaman pinzas vasculares, porque van a sujetar a los tejidos causando la menor cantidad de daño posible. Okay, entonces, ahí en esta cirugía lo que están haciendo es sacando toda la placa de ateroma, de colesterol, y han abierto la arteria, sacan toda la placa de colesterol, con una parte de la íntima también, sin duda,
y luego lo cierran la arteria. Pero para poder hacer este procedimiento, lo que hacen es hacer una ligadura. Ese es el cuello, ¿no? Aquí tenemos la cabeza, de este lado tenemos el cuerpo. Capaz no se ve bien en la imagen. Y en el cuello tenemos a la arteria carótida. Y la arteria carótida muy frecuentemente se llena de placas ateromatosas hasta taparse, y eso es lo que produce a veces algunos accidentes cerebrovasculares. Entonces, para evitar estas patologías, lo que hacen los cirujanos cardiovasculares es realizar las endarterectomías. El procedimiento básico es sacar toda la placa de ateroma de la carótida. Entonces, lo que hacen es hacer una ligadura hacia distal, una ligadura hacia proximal, con hilos nada más, como estarán viendo, pero son hilos gruesos, con tal que no realicen mucho trauma sobre el vaso sanguíneo, porque esa no es la idea. Luego sacan la placa de ateroma, así como están viendo, ayudándose con pinzas, y aquí esta debe ser una mosquito. Entonces sacan toda la placa y luego lo vuelven a cerrar la arteria, con puntos muy, muy finitos. Esas pinzas podemos usar en vasos pequeños. En el caso de que los vasos requieran embolectomías, bueno, endarterectomías, bypass con injertos, se pueden usar la pinza Crawford, Satinsky, de Backey y Cooley. En realidad se va a utilizar la pinza que se adecue al trabajo que quieran hacer. Por ejemplo, aquí en la endarterectomía carotidia, que es la que más se realiza hoy en día, no he visto realizar ninguna otra endarterectomía de ningún otro vaso sanguíneo, solamente de la carótida. Entonces, en este procedimiento sí se usaba Halsted. ¿Por qué? Porque como es tan pequeña la arteria, en realidad es grande en comparación con otras, pero es pequeña para nuestras manos, digamos, para las manos del cirujano. Entonces, por eso es que usaban Halsted, incluso unas pinzas anatómicas, pero más chiquitas de lo normal. Entonces, con ese tipo de pinzas que no tienen diente de ratón, nos aseguramos, o al menos lo que intentamos es que no se dañen los vasos sanguíneos para que después puedan seguir funcionando de manera normal. Otro procedimiento que tenemos para realizar la hemostasia también son las ligaduras, como les decía. La ligadura es un método definitivo. Nos otorga una hemostasia curativa cuando se pinza un vaso que sangra, y una hemostasia preventiva cuando se colocan dos pinzas en un vaso sanguíneo y se seccionan entre las dos. Si el corte que vamos a realizar va a usar una sola arteria, o sea, si el corte que vamos a realizar va a cortar la arteria, se llama una ligadura simple. ¿Cómo sería? Tenemos ahí el vaso, por ejemplo, en el que se hace la colecistectomía, es una ligadura simple. Tenemos a la arteria cística y ahí al ladito está el conducto cístico que saca la bilis de la vesícula. Entonces, para realizar una ligadura de la arteria cística, lo que se hace es ligarla proximalmente y ligarla distalmente. Esto queda de manera definitiva, ¿no? Y después, con un bisturí o con un electrobisturí, cortan la arteria. Esa es una ligadura simple. En cambio, se llama ligadura en masa cuando, por ejemplo, tienen una porción de intestino. Aquí están viendo, todo esto es intestino delgado. Y ustedes aquí están viendo que el color de este intestino está demasiado oscuro. Entonces eso significa que esta porción de intestino ha tenido o ha sufrido una necrosis. Cuando esto ocurre, no nos queda otra que sacar esa porción de intestino, porque si dejamos esa porción de intestino necrosada dentro del abdomen, todas esas reacciones de inflamación van a hacer que se muera más tejido, van a liberar toxinas y hasta se puede
puede fallecer el paciente. Entonces, en el momento en que se diagnostica un infarto mesentérico, que así se llama cuando se muere una porción del intestino, lo que se tiene que hacer es sacar todo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hacen? Si digamos, aquí, bueno, hay un pólipo, bueno, pinzas a un lado, pinzas al otro lado, y toda esta región tiene vasos sanguíneos que le estaban irrigando. Muchas arterias pequeñas que estaban irrigando esa porción de intestino. Pero nosotros ahí no podemos detenernos a ligar arteria por arteria. Entonces hacemos una ligadura en masa. Agarran con un hilo varias arterias, las juntan, una ligadura distal, una ligadura proximal, y en medio de las dos hacen un corte. Y eso queda de manera definitiva ligado. A eso es lo que se le llama la ligadura en masa. Cuando ligas más de una arteria de una sola vez. Es otro tipo de ligadura, pero que tiene un nombre especial. Se llama ligadura en jareta. Esta ligadura en jareta va a consistir en que, por ejemplo, quedó una parte, ¿no es cierto? Estaba ahí el intestino, delgado, grueso, no importa, y nosotros le hemos hecho un corte. Esta porción, esto lo hemos sacado, toda esta porción lo hemos sacado, ¿por qué? Porque estaba necrosado y se estaba muriendo. Pero ahora nosotros debemos cerrar, si por ejemplo esta región a la que teníamos que unir, porque nos hubiera quedado unir esta parte, en esta parte, realizando puntos de sutura. Digamos, el lado A, el lado B del intestino. Pero si digamos el lado B aún está muy inflamado, no lo vamos a poder unir, si no puede ocurrir una nueva necrosis. Entonces lo que podemos hacer para que el contenido intestinal no se libere hacia el abdomen, no se salga todo lo que hemos comido y está en digestión, le podemos hacer acá una jareta a la porción distal del lado A. Y eso es lo que están haciendo aquí. Tenemos ahí entonces la porción distal del lado A, de donde está unido al resto del intestino delgado y al estómago, todo, ¿no? Esta porción del lado A, lo que hacen es agarrar con un hilo. Ellos eligen el tipo de hilo dependiendo cuánto tiempo vaya a quedarse con la jareta, esa porción de intestino. Introduce un hilo y es como que van haciendo así en figurita. Un punto simple, que tiene una salida al otro lado, y luego tiran de estos dos cabos. Al tirar de estos dos cabos va a quedar así. A ese punto, a ese tipo de ligadura, también es un punto de sutura, se le llama bolsa de tabaco o jareta, que nos va a servir para cerrar estructuras huecas, así como está viendo aquí. Es muy conocido, se usa en un montón de cirugías, no solo de cirugías de intestino. Entonces, una manera de realizar la hemostasia es realizando ligaduras. La verdad es bastante usado hoy en día, igual no solo hacen las ligaduras con hilo. Ustedes van a ver en todas las colecistectomías laparoscópicas que asistan, que las ligaduras, la mayoría ya no se hace con hilo, sino lo hacen con grapas. Así como las engrampadoras que se usa para las hojas, son unas grapas especiales que se utilizan para ligar tanto el conducto cístico, la arteria cística, y son mucho más rápidas, efectivas, casi nunca se sueltan, y son, como les digo, acortan mucho el tiempo quirúrgico. ¿Por qué? Porque solamente tienes que apretar y ya está ligado, no tienes que cortar hilo, a ver dónde le vas a poner, a amarrar, a hacer otro nudo, otro nudo, otro nudo. Y encima, cuando se hace eso, tienes la duda de que si el nudo se va a soltar. Entonces, con las grapas es mucho, mucho más rápido y sencillo. Otra manera que se usa entre los procedimientos térmicos, porque los otros eran físicos, es el electrocauterio o el electrobisturí. Su ventaja del electrocauterio es que igual
te ahorra mucho tiempo. Es el bisturí eléctrico que siempre les había comentado. El mismo bisturí eléctrico tiene la capacidad de cortar y coagular al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, como tiene la facilidad de hacer el corte, hacer la sección y además de al mismo tiempo coagular todo el tejido que pueda sangrar alrededor, te ahorra muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque si lo haríamos con bisturí, obviamente va a sangrar mucho. Uno va a sangrar mucho y otro vas a tener que ligar arteria por arteria, puede ser con hilo, cuando estás realizando ese procedimiento. En cambio, con el electrobisturí te ahorras muchísimo tiempo. Pero ¿cuál es la desventaja? Que cuando uno usa el electrobisturí, necrosa más tejido que una ligadura precisa. ¿Por qué? Porque está quemando el tejido que está alrededor para que no sangre. Entonces, todo este tejido que ha sido sometido a altas temperaturas va a tardar en sanar, ya no va a tener el mismo tiempo de curación. Esa es la desventaja. También se puede usar corriente directa. Eso puede causar hemostasia eléctrica. Es igual como que usar electricidad para disminuir los sangrados. La carga de superficie negativa de las moléculas de proteína y los elementos celulares de la sangre hace que estos sean atraídos hacia el polo positivo en donde se forma un trombo. De la misma manera que el electrobisturí con corriente directa se puede hacer, pero la verdad yo nunca he visto que se use corriente directa para causar hemostasia. A lo mucho se usará el electrobisturí que también use esta corriente alterna que nos va a ayudar a coagular y a seccionar al mismo tiempo. Otra manera que se puede usar para contener los sangrados es el gas argón ionizado. ¿Cómo funciona el gas argón ionizado? Este tipo de procedimiento yo lo he visto hacerse en las endoscopías, en los sangrados por varices esofágicas. Digamos, no sé la verdad si hasta hoy en día se use, pero cuando yo estaba internada en todo lo que era la facultad, sí se usaba. Digamos, ahí tenemos el esófago. Aquí está la orofaringe, a partir de ahí se llama esófago, y más abajo el esófago se une con lo que es el estómago. Algunos pacientes tienen varices esofágicas, que son unas varices que están hacia el lado, así digamos, como las varices que ven en las piernas, así, pero en el esófago. Y esto se hace por hipertensión portal. Entonces, todas esas varices esofágicas en pacientes que tienen problemas hepáticos muy graves, como cirrosis y así ese tipo de patologías, siempre llega un momento en que las varices se rompen. ¿Y hacia dónde se rompen las varices? Hacia la luz del esófago. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Esto es una hemorragia interna, ¿no es cierto? El paciente va a comenzar a vomitar sangre, así literal, sangre, no con manchitas de sangre, sino vasos. Lo podemos reunir la sangre que vomita, van a ser un montón, 1 litro de sangre, 2 litros de sangre, sí, un montón de sangre venosa. ¿Por qué venosa? Porque las varices son sangre venosa. Entonces, de esa manera vamos a hacer el diagnóstico que se rompieron las varices esofágicas de nuestro paciente. Entonces, yo una vez vi cuando no eran muchas varices, porque cuando son muchas y todo el esófago es un charco de sangre, uno no puede ver exactamente dónde está la lesión. Pero cuando no son muchas, lo que hace el gastroenterólogo es ingresar con el endoscopio, que ya les he dicho como un tubo que tiene una camarita en la punta, y con un control por afuera puede direccionar si la camarita se va hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, así. Entonces, de esa manera ingresa al esófago e identifica el lugar de la ruptura. Después de identificar el lugar de la ruptura de la varice esofágica, obviamente tiene que procurar de que el esófago esté limpio, ¿no? Al menos en ese momento. Identifica y se libera gas argón. Es un gas que
como que infla un poco al esófago y al mismo tiempo va a quemar un poquito las superficies esofágicas. Y de esa manera se intenta cauterizar los sangrados esofágicos. Puede ser por varices, puede ser por pólipos, por cualquier problema de ese tipo. Y como es un gas que tiene mucha potencia, uno insufla todo lo que es el esófago y otro quema y cauteriza toda la región. Bien, entonces de esas dos maneras es que el gas argón puede obtener una buena hemostasia a nivel del esófago. Pero eso ocurre, como les digo, cuando son poquitas varices o una varicela que se ha reventado. Pero generalmente estos pacientes que tienen varices esofágicas siguen bebiendo, siguen teniendo cirrosis, siguen teniendo hipertensión portal, o sea, siguen con todo ese proceso. Y no solamente tiene una varice, tiene un montón de varices que están a punto de reventar, de romperse o que ya se han roto. Entonces es una hemorragia masiva y uno no puede contener esas hemorragias, son terribles. Cuando estaba en la terapia intensiva, lo que más odiaba eran las hemorragias digestivas, tanto altas como bajas. No por la cantidad de sangre, no porque vomite mucho, no por eso, sino porque me sentía tan impotente de no poder salvarles, porque uno ese yo sé que intubarlo, intubo, sé que poner inotrópicos, le pongo, pero si no deja de sangrar, era cuestión de tiempo. El laboratorio con una hemoglobina de 5, de 6, pedía transfusión de sangre, rojos, plasma, crioprecipitados, plaquetas, todo, y lo mismo se moría en menos de 24 horas. Sea joven, sea adulto, si tenía una cantidad de hemorragia así, igual se moría. Entonces, por eso es una enfermedad que a mí la verdad no me gusta, porque no importa cuánto trabajo uno haga con el paciente, casi igual se muere. Es horrible. Entonces, aquellas personas que tienen varices esofágicas tienen que tener mucho cuidado, porque así tengan una terapia intensiva súper completa, es muy difícil salvar este tipo de pacientes. Bien, ¿qué más? La verdad, en cirugía cardíaca nunca he visto que usen el gas argón, ni en cirugía nefrológica. Luego el bisturí ultrasónico, que ya les había mostrado también. El enfriamiento extremo o criógeno se usa en ginecología y neurocirugía, que hacen disminuir la temperatura y por medio de que uno disminuye la temperatura también puede coagular alrededor de la punta de la cánula en cuestión de 5 segundos. Cuando disminuye las temperaturas a menos 20, menos 180 grados, quema también, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera también se pueden evitar algunas hemorragias. Pero tampoco es muy usado. De todo esto que hemos visto, lo que más se usa dentro de los procedimientos térmicos y mecánicos es obviamente el bisturí, el electrobisturí. En alguna ocasión se puede usar las ligaduras, pero cada vez, como les digo, tiene menos uso, han sido reemplazadas por estas grapas que algún día las van a ver, son interesantes y son bien chiquititas. Y bueno, cuando no es una hemorragia tan grande, compresión digital. Eso es lo más usado. Después el último grupo para realizar hemostasia son los procedimientos químicos. La acción hemostática de las sustancias químicas es muy variada. Para su uso se requieren tener las siguientes propiedades: que sea de fácil manejo, absorción rápida, además de ausencia de irritación. Eso es lo que uno busca con los procedimientos químicos. Adrenalina, espuma de gelatina, surgicel o oxicel. La adrenalina es un vasoconstrictor que se libera en nuestro cuerpo todo el tiempo, digamos, a veces mucho, a veces poco, que también viene de manera sintética, que se lo puede usar como aplicación tópica. ¿En qué casos se usa la adrenalina de manera tópica?
Cuando estás suturando algún tejido, bueno, yo más que todo antes lo veía, pero hoy es muy raro que vea a alguien suturando con adrenalina, pero se puede hacer. En el caso de que exista mucho sangrado, o sea, tienes una herida abierta, obviamente tiene que ser una herida expuesta, que tú la puedas ver, porque si es de los órganos internos no se puede hacer así. Entonces tienes ahí tú la herida que está sangrando mucho, ya sea que sea una herida limpia, sucia, no importa, la herida está sangrando mucho. Entonces uno puede aplicar adrenalina. Primero, solamente rociando la adrenalina sobre la región de la herida, y si eso no resulta, con una jeringa de 5 ml, vamos haciendo punciones y administrando muy poquita adrenalina, menos de 0,3 cc por cada punción. Entonces, eso va a hacer que todos los vasos sanguíneos que estaban sangrando alrededor de nuestra herida hagan una vasoconstricción potente. Entonces, de esa manera va a sangrar menos y vamos a poder suturar la herida con mayor facilidad. ¿Cuál es la desventaja? Que esa vasoconstricción potente también podría llevar a necrosis tisular. Entonces, por eso no es muy aconsejable utilizar la adrenalina. Pero si no deja de sangrar y uno ya le ha hecho compresión digital y todo, bueno, se podría usar. O también procedimientos como las amigdalectomías y las rinoseptoplastías, que sangran demasiado, o sea, son arterias pequeñas, pero no por ser pequeñas no llevan un gran flujo de sangre, sino que como son tantas, entonces en ese caso sí se podría usar adrenalina para realizar ese tipo de suturas. La espuma de gelatina, la verdad, nunca la vi, nunca la he usado ni la he visto usar tampoco. Puede ser que para alguna especialidad sí la use. El foam se elabora a partir de gelatina desnaturalizada de piel de animal. El mecanismo hemostático se debe al contacto entre la sangre y por el área de superficie de la esponja, además de la presión que ejerce por el peso de la misma y la sangre absorbida. Es como una gelatina. Pero como les digo, nunca la verdad he visto que usa esta espuma de gelatina. Lo que sí he visto es el Surgicel y Oxicel. Son materiales de celulosa alterada capaces de reaccionar químicamente con la sangre y producir una masa viscosa que funciona como un coágulo artificial. Son unas sustancias que vienen así como líquidas y que uno las puede aplicar sobre todo en hemorragias abdominales, hemorragias torácicas. Así está saliendo un montón de sangre y uno le aplica esto. Es como un líquido, inicialmente es como un líquido, pero en el momento en que tiene contacto con la sangre, se vuelven como una masa más viscosa y más espesa. Bien, entonces esto funciona como un coágulo artificial. Son inertes, o sea, no tienen bacterias ni virus dentro del material entonces se eliminan por licuefacción en una semana a un mes. Después de que ya lo hemos usado, está, digamos, ahí tenemos la herida abdominal y le hemos puesto el Surgicel o Oxicel. Se ha hecho como una masa espesa y eso va a cohibir el sangrado. ¿Por qué? Porque va a tapar a todas aquellas arterias que estén sangrando. Entonces, como no produce pus, no hay que abrir y sacar nuevamente, son bastante útiles para sangrados masivos. Que no podamos hacer una ligadura con cada vaso o cauterizar todo, tratar de quemar todo, ¿no? Entonces se podría usar esos procedimientos químicos. Luego, otros procedimientos químicos que tenemos son la colágena microcristalina, que es eficaz cuando hay una hemorragia capilar en superficie grande. Igual nunca la he visto usar. De todos estos químicos, el Surgicel, Oxicel ha sido, bueno, y la adrenalina. Luego existe otra sustancia que es la trombina. Se puede utilizar en forma de polvo o líquido.
De la trombina, lo que he visto es que se lo utiliza de manera tópica como una crema de trombina. También se puede aplicar la trombina de manera líquida, tiene efectos muy, muy fuertes y que van a generar mucho coágulo. Ese es el riesgo de que puede, o sea, uno por tratar de coagular la hemorragia, puede producir mucho coágulo. La ventaja es que su acción es inmediata. En el lugar donde uno le ponga la trombina, va a producir esta cantidad de coágulos que van a disminuir o eliminar el sangrado. Es una proteína de origen bovino. En realidad nuestro cuerpo también la secreta, ¿no es cierto? La trombina que tenemos, que es el factor 10 de la coagulación. Pero también se puede obtener por medio de origen sintético, que lo utilizan del material bovino. Es muy efectiva, muy rápida, pero como les digo, el riesgo de usar trombina es que ella también va a producir mucho coágulo. Estos coágulos se nos pueden escapar y pueden viajar a alguna otra parte del cuerpo y producirnos alguna otra complicación. Y esos serían todos los procedimientos que nos van a servir para hacer hemostasia, para impedir los sangrados. Entonces teníamos que el torniquete es como que la última opción, así cuando ves que ya casi todo está perdido y no has logrado detener el sangrado y la vida del paciente corre riesgo, entonces en ese caso se puede realizar un torniquete. Si no, tenemos que intentar primeramente con todas estas medidas. Compresión digital es lo primero, puedes usar pinzas, si tienes pinzas en el lugar donde estás y está sangrando el paciente, se puede usar las pinzas después de la compresión digital, compresión con gasas, taponamientos, pinzas hemostáticas en el caso de que puedas usar sobre algunas arterias sin producir daño. Ligaduras se usa todavía, pero como les digo, no tanto, han sido reemplazadas por las grapas. La jareta sí se usa igual, bastante. El electrocauterio hoy en día es el boom, a mi parecer, para tratar de controlar las hemorragias. Gas argón en algunas ocasiones, bisturí ultrasónico en los procedimientos laparoscópicos. Entre los químicos, la adrenalina, el Surgicel, Oxicel y la trombina. Estos son los procedimientos con los cuales uno puede detener hemorragia.